Ho'oponopono. ¿Cuál es tu herida? Hemos venido aquí a vivir las experiencias una y otra vez hasta que podamos aceptarlas y amarnos a través de ellas. Aceptar una experiencia no significa que ésta represente nuestra preferencia o que estemos de acuerdo con ella. Es aprender a través de lo que vivimos, de asumir responsabilidad y aceptar que nosotros hemos atraído esa experiencia a nuestras vidas para enseñarnos algo. Todo lo que no aceptemos conscientemente se va acumulando para luego salir con más fuerza hasta que lo aceptemos por fin. Por lo general, acusamos al otro de algo que ese otro suele también acusarnos. Cuanto más sufrimos con una situación o con una persona determinada, de más lejos viene el problema. O podríamos decir, más memorias en común tenemos. La familia que elegimos tiene las mismas heridas que curar que nosotros. Pero todos nos hemos puesto unas máscaras para ocultar esa herida. Este ocultar es una forma de traicionarnos a nosotros mismos y a los demás. A más profunda sea la herida, con más frecuencia sufriremos, y esto nos obligará a colocarnos la máscara más a menudo. ¿Para qué se pone uno una máscara? Para protegerse. La herida interior se parece a una herida física que la vendamos para no verla. Creemos que así fingimos que no la tenemos. Pero por más que querramos ocultarlas, las heridas se hacen notar. Nuestro cuerpo nos la muestra. La herida del rechazo es una herida muy profunda y quien la siente sufre, pues se siente rechazado en su interior con respecto a su derecho de existir. Los que llevan esta herida usan la expresión "quiero desaparecer". El que se siente rechazado no es objetivo, pues interpreta lo que sucede a su alrededor a través del filtro de su herida, y se siente rechazado aún cuando no lo sea. El que se siente rechazado se pone la máscara de huidizo. El huidizo tiene un cuerpo de contextura pequeña, pues quiere desaparecer. Son los que quieren pasar desapercibidos. Tienden a evadir lo que sucede para evitar sufrir. Si la herida con nuestros padres es con el padre del mismo sexo, la función de ese progenitor es enseñarnos a amar, a amarnos y a darnos amor. Otra herida es la del abandono. Esta herida se experimenta con el padre-madre del sexo opuesto. Es decir, si eres mujer, con tu padre, si eres hombre, con tu madre. Los que llevan la herida del abandono sienten que no son queridos. La máscara que usan para ocultar su dolor es la del dependiente. Su cuerpo es largo, delgado y encorvado. Sienten que no pueden lograr nada por sí mismos. Son propensos a convertirse en víctimas. Buscan llamar la atención, tienden a dramatizar las situaciones. Necesita sentirse apoyado y respaldado. Usan mucho la expresión "ya no aguanto más". Tienden a negar lo que les pasa, por ejemplo, cuando están en pareja porque tienen miedo a ser abandonados. Otra herida es la herida de humillación. Esta herida suele experimentarse con mayor frecuencia con la madre, pero puede experimentarse también con el padre. El que tiene la herida de la humillación lleva la máscara del masoquista. El masoquista es el que encuentra placer sufriendo. Se autocastigan. Son vergonzosos. Se avergüenzan de sí mismos. Se condenan y tienden a querer ocultarse. Su cuerpo es gordo y su espalda ancha. Siente que los demás no podrían hacer nada sin él.
Engorda en función del espacio que cree que debe ocupar en su vida. Son controladores, pero del aspecto de los demás o del de ellos mismos, pues son prejuiciosos. Se sienten liberados cuando su madre muere. Las familias que comparten esta herida tratan de ocultar cosas que pudiesen causar vergüenza. Son muy sensibles y hacen todo lo posible por no herir a los demás. No toleran la más mínima crítica. Los diminutivos están muy presentes en su vocabulario. Por ejemplo, ¿tienes un minutito para mí? Se culpan por todo lo que sucede, ya sea a ellos o a los demás. Otra herida es la de la traición. El que sufre la herida de traición se oculta tras la máscara de controlador. El cuerpo en la mujer es en forma de pera y en los hombres la espalda es ancha. El aspecto físico es fundamental para ellos. Necesitan ser mirados por los demás. Ponen muchas expectativas en los demás. Quieren siempre tener razón y quieren convencer a los demás de cómo son las cosas. La expresión utilizada por ellos es ¿me entiendes? Suelen interrumpir a los demás en las conversaciones. Tienden a prever todo para mañana. Quieren prever el porvenir para evitar sufrir la traición. Les cuesta delegar tareas y depositar su confianza en otros. Les encanta tener la última palabra. Son entrometidos con la vida de los demás. Otra herida es la herida de la injusticia. Es la del que no se siente apreciado o respetado, valorado o que cree no recibir lo que merece. Se vive con el padre, madre del mismo sexo. Cuando éste es frío o no sabe expresar su cariño. La máscara que utilizan es la de la rigidez. Son propensos a cruzarse de brazos para bloquear la región del plexo solar, para no sentir. Les gusta vestirse de negro o con ropa muy oscura. Tienden a sufrir envidia de quienes tienen más, pues considera que no se lo merecen. Su cuerpo demuestra su rigidez. Su expresión típica es: no pasa nada, siempre y nunca. Comienzan sus frases con bien o bueno. Tienen mucho temor a equivocarse. Siempre preguntan si lo hicieron bien. Les resulta muy difícil recibir regalos. Deben ser la estrella y perfectos. Para recordar quiénes somos, debemos tomar conciencia de lo que no somos. Recuerda, no somos nuestra herida. Si sufrimos, es porque creemos ser lo que no somos.